insustituible. ¿Quién es Rodrigo y por qué deberían escucharte? Bueno, Rodrigo Lema es una persona muy disciplinada, es una persona constante. Pienso que la palabra constancia es una palabra fundamental en mi vida, en el sentido de que desde el primer momento en que uno se despierta, tiene que seguir un protocolo y un orden de hacer las cosas. Tiene que seguir de forma rigurosa ciertos elementos para poder llegar a resultados perfectos. Rodrigo Lema es una persona perfeccionista que comenzó desde muy joven abrazando el dolor y entendiendo que cualquier situación, más allá de que sea muy complicada, más allá de que te traiga muchas lágrimas y momentos dolorosos, de esas situaciones es donde uno aprende. Rodrigo Lema es esa persona que logró transformar tormentas en días hermosos y maravillosos. Esa persona es Rodrigo Lema. Y siento que hay muchas cosas que compartir contigo, hay muchas cosas que debemos hablar y por supuesto, ¿por qué escuchar este podcast, esta entrevista que va a llegar a muchos jóvenes? Porque lo hacemos con amor. Y siento que cualquier cosa que se hace con amor da resultados positivos y da resultados que van a beneficiar a todos los jóvenes y a todo tu público, querido Sergio. Rodrigo, tienes una claridad, lo dices de manera muy fácil, tal vez a algunas personas nos cuesta todavía un poco dar ese resumen de quiénes somos, pero tal vez un poco ahí, ¿cómo has comenzado? ¿Cómo empiezas a construir la mentalidad que tienes en este momento? Si nos podemos ir tal vez unos 10 años atrás, cuando estabas comenzando, cuando tenías las dificultades que nos decías, ¿cuáles han sido los primeros pasos que tú has dado? Mira, hay una frase fundamental en mi vida y esa me la dijo mi madre y siempre ella comentaba en la mesa en los momentos más tristes que tuve en la etapa de colegio y me decía que una mente ocupada no piensa huevadas. Con esa palabra y con toda la sinceridad del mundo te lo digo, una mente ocupada no piensa huevadas. Y entendí a partir de ese momento que debía ocupar mi mente en actividades que en un futuro me puedan traer provecho. En ese momento tal vez no lo entendía, simplemente quería alejarme de momentos difíciles, tal vez de alguna tristeza que estaba pasando en la etapa de adolescencia, en el colegio, el bullying que uno sufría. Sin embargo, comencé y entendí en ese momento que al meterme a tantas actividades diversas y a dar lo mejor de mí, estaba sembrando, sembrando, sembrando y sembrando, y en unos años comencé a cosechar. No entendí en ese momento, pero realmente pude comprender que los mejores consejos te los puede dar la familia. Muchos dicen que uno nace solo y se muere solo, pero hay personas maravillosas en la vida que hacen que tus ojos se iluminen y entiendas a veces momentos difíciles que estás atravesando y guiarte de cierta forma a encontrar luz. Y de eso se trata. Y yo siempre digo y estoy convencido de que uno debe abrazar el dolor para conseguir los mejores resultados. Y estoy convencido también que detrás de toda tormenta siempre va a existir un rayo de esperanza y esa esperanza se la puede traducir justamente en poder cambiar la mentalidad de muchas personas y en esta ocasión de muchos jóvenes con una palabra tan simple como es la perseverancia, la constancia y la disciplina. Tienes toda la razón, Rodrigo. Muchas veces esperamos salir de esas situaciones malas, situaciones difíciles que tenemos de la noche a la mañana o empezamos a sembrar algo y que los resultados salgan para el día siguiente. Pero no nos damos cuenta que tenemos que tener paciencia. A veces no nos damos cuenta que en ese momento estamos sembrando algo importante para nuestro futuro, para que de aquí a 10 años, de aquí a 20 años podamos tener una mentalidad mucho más sólida, no sé, una forma de pensar y una forma de ver el mundo que sea diferente para hacia donde queremos llegar. Pero ¿cuáles han sido, Rodrigo, las primeras acciones que tú has hecho? No sé, me contabas que desde muy joven, desde los 15 años, has empezado a trabajar en televisión. ¿Cuáles han sido los primeros pasos? ¿Cómo llegas ahí? Porque tal vez, no sé, en Bolivia sí, la televisión todavía sigue siendo muy valorada, pero ¿cómo haces tú, tal vez para, por así decir, una persona normal poder llegar a la televisión? Tocar muchas puertas, caerte muchísimas veces e imprimir infinitos currículos. Y siento que la mentalidad boliviana, especialmente de todos los estudiantes de comunicación social, está en el piso. Y digo está en el piso ¿Por qué? por el hecho de que casi todas las televisoras grandes de nuestro país no están valorando el estudio, no están valorando la academia, e incluso no están valorando el esfuerzo de muchos y de muchos profesionales. Están dejando de lado todo eso para poder enfocarse netamente en figuras muy personalistas, en figuras que no están marcando ni están formando hitos periodísticos en la televisión boliviana, en el periodismo. Y eso es una llamada de atención para todos los medios de comunicación tradicionales.
¿Dónde nace Rodrigo Lema en el ámbito periodístico? Nace de tocar muchas puertas de canales de televisión, nace de imprimir muchísimos currículums e intentar una y otra vez. Soy un firme defensor de la frase que muchos seguro han escuchado, en la cual dice que el 99% del éxito está en insistir, insistir y nunca desistir. Y de eso se trata, de poder ver todo el abanico de posibilidades que uno tiene. Y si no las tiene, comenzar a crear esas oportunidades y posibilidades para poder ingresar al medio de comunicación que uno quiere, para poder crear el proyecto que uno desea o simplemente emprender ese sueño que uno tiene. Siento que desde pequeño comencé a moverme sin los contactos de mis padres, porque ellos no están vinculados para nada al ámbito periodístico ni al ámbito que a mí me interesaba, y simplemente es tocar las puertas y entender que de todos los fracasos se aprende, fracasos que han sido necesarios en mi vida, porque siento que debemos estar conscientes de que las cosas que fácil vienen, fácil se van. Y mientras más complicado sea, mientras más escaleras tengas que subir, tenlo por seguro que los resultados van a ser tan buenos y tan duraderos. Y estar también consciente, y eso lo digo a todos los jóvenes que nos están escuchando, y más aún a los jóvenes que estudian comunicación social, que ser famoso te dura 1 año, 2 años, pero ser bueno te dura toda la vida. Y siento que ahora la juventud, y especialmente las personas que quieran ingresar a los medios de comunicación, están teniendo esas ganas e incluso esa energía netamente vinculada a la fama. Y eso no dura, porque el objetivo de un periodista es poder informar a la población de forma crítica, informar sobre cosas que no quieren que las autoridades sean informadas. Entonces, es por ello que nace esa responsabilidad de nosotros. Nuevamente lo digo, ser famoso te dura 1 año, 2 años, ser bueno te dura toda la vida. Y los jóvenes de ahora que están estudiando periodismo tienen que enfocarse en eso. Tienes toda la razón, Rodrigo. Voy a preguntarte un poco más adelante sobre cómo has desarrollado esa mentalidad, cómo has ido trabajando igual en tus mismos pensamientos para lograr pensar de esa manera en este momento. Pero tal vez si nos puedes contar un poco las historias. ¿Cómo ha sido, como tú decías, cómo preparabas tu primer currículum? ¿Cuál ha sido la primera empresa a la que tú has ido a presentarte? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo te has ido formando? Quiero conocer un poco más los primeros pasos, porque normalmente muchos, tal vez no comenzamos desde muy jóvenes, sino después de salir de la universidad, cuando estamos en el último año, empezamos a buscar, empezamos a tocar puertas de manera a veces un poco tímida o no sabemos hacia qué lado enfocarnos. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has encontrado ese camino que poco a poco, tal vez nos puedes contar la historia de la primera, el primer canal que te abrió las puertas? ¿Cómo lo hiciste? Mira, tuve una semana muy ajetreada en la cual gané diferentes eventos, tanto el líder estudiante de Cochabamba, la formación empresarial nacional. Entonces fueron diversos eventos que me hicieron salir a la palestra dentro de los medios de comunicación. Tras una semana muy ajetreada en entrevistas, en entrevistas en televisión, en diferentes portadas de periódicos, fue en ese momento y en ese preciso instante que dije, aquí quiero estar, aquí me gusta. Me gusta estar entre cámaras y poder informar de una forma correcta, de una forma idónea, que tal vez en ese momento no entendía la magnitud y la responsabilidad que un periodista podía tener. Pasó esa semana, comencé a formar un currículum un poco interesante para la corta edad que tenía 15 años, ya aún estaba en el colegio, y me fui al primer canal de televisión en Cochabamba, porque aquí está mi familia en el departamento de Cochabamba, a tocar las puertas, y nunca voy a olvidar a la secretaria que no voy a decir su nombre, pero la recuerdo muy bien, que me dijo de una forma muy brusca, prácticamente me lanzó el currículum. Yo no conocía la palabra pasantía. Entonces entré a ese canal de televisión y le dije a la secretaria, me gustaría aprender de ustedes y quisiera trabajar gratis. Inmediatamente la señora me miró, me vio que era muy joven y me dijo, amigo, no se dice trabajar gratis, se llama pasantía. Y me preguntó en qué universidad estaba y le dije, estoy en colegio. Y me dijo que no aceptaban a personas de colegio y que por favor me vaya inmediatamente porque le estoy haciendo perder el tiempo. Y nuevamente me lo dijo, no se llama trabajar gratis, se llama pasantía y no estás en la universidad. Con el corazón súper fruncido, con, quién sabe, tal vez con unas lágrimas en los ojos, salí de ese canal y caminé unas cuantas cuadras y encontré otro canal de televisión. Previo a eso llamé a mi madre y en llanto le dije, me rechazaron. Y tal vez fue en ese preciso instante que recibí un rechazo que tal vez me enseñó muchísimo en ese momento. Me enseñó a que uno debe levantar la cabeza y llenarse de mucha energía para poder seguir luchando y buscando y entender que el mejor currículum nace de los fracasos.
porque a partir de Totalmente. esos fracasos uno aprende y puede mejorar y decir en qué me equivoqué y qué puedo hacer para remediarlo. Me fui a otro canal, me Entonces, fui a TLC, Canal 21, que estaba ubicado en La Padilla. Hablé con la gerente y por situaciones que a veces uno no, que a veces uno desconoce, por situaciones que a veces uno busca respuestas y dice, ¿por qué me pasó eso a mí? La gerente me recibió con los brazos abiertos y ingresé a trabajar en ese entonces con esa frase, a trabajar gratis. ok. Hacer una pasantía en época de colegio. Estuve 3 meses trabajando para TLC, aprendiendo desde agarrar un micrófono, enchufar una cámara, mover muebles, conocer de todo el personal. Y posteriormente pasaron los meses y ya comencé a hacer notas de prensa. A los 15 años tuve la oportunidad de realizar una cobertura muy importante en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en la quema de Wow. fábricas de cocaína en Huacaplaya. Y eso era 15 años. maravilloso para mí porque era ir con chalecos antibala, con toda la indumentaria de lucha contra el narcotráfico para hacer una cobertura muy importante. Estábamos hablando de la quema de fábricas de cocaína a unos kilómetros de Sipe-Sipe. Es por esa situación que me comenzó a gustar muchísimo el área de conflictos, desastres naturales, el área de policía y todo el ámbito peligroso, por así decirlo. Ya. Y ahí es donde entendí que eso es lo mío y que es a lo que me quiero dedicar. Pasaron más de 5 años y te puedo decir que soy corresponsal internacional de conflictos y desastres naturales para Bolivia y para Wow. Latinoamérica. Pero fueron esos eventos necesarios que uno debe aprender Totalmente. para entender a qué área quiere dirigirse. Muchos lo dicen que tal vez fue mucha suerte, puede ser, pero también estoy consciente de que yo propio creé esas oportunidades porque esas oportunidades a veces a uno no le llegan, porque esas oportunidades, si uno está sentado en su cama o simplemente manda currículums y espera el momento divino que le llamen, tal vez nunca pase. Las cosas no pasan. Entonces uno debe moverse, debe insistir, insistir, porque el abanico es muy grande y las posibilidades son amplias, pero uno debe buscar cuál es la ruta para poder llegar a su objetivo. Y lo importante es llegar a tu objetivo, sea como sea. Me lo han enseñado aquí, me lo han enseñado en Harvard, me lo han enseñado en China. Llega a tu objetivo y al puesto que quieras estar. Y a partir de ese momento comienza a hacer los cambios estructurales en tu vida, porque de eso se trata, de agarrar Tienes toda la nuestra razón, vida Rodrigo. y atarla a una meta, no a una Sí, persona, sí. no a una cosa, a una meta. Un propósito. Toda la razón, Rodrigo, y esa actitud de utilizar los errores o los fracasos o las situaciones difíciles que tenemos nos ayudan a desarrollarnos, nos ayudan a crecer como persona. No deberíamos utilizar los fracasos como una puerta cerrada, sino ver la posibilidad de cómo eso puede enseñarnos algo para seguir creciendo. ¿Y qué tan preparado te sentías tú, Rodrigo, los primeros días de tu trabajo, el primer año? Como dices, eres una persona de 15 años en situación de conflicto, viendo situaciones que tal vez tus compañeros del colegio no estaban viendo, tú estabas en otra situación. ¿Qué es lo que, cómo tú te sentías ahí y qué tan preparado te sentías en ese momento? Hay una frase que la voy arrastrando desde pequeño y siempre la he dicho, es más vale la actitud que la aptitud. Y uno debe empoderarse de esa actitud para poder ingresar a cualquier trabajo. Y creo que ese es un problema muy grande de los bolivianos y de muchos compañeros que veo en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, incluso de muchos estudiantes que se achican al momento de hablar con un gerente, que se Todos. achican al momento de hablar con una persona incluso que le dobla la edad o tal vez que sea un poco más intelectual. Sí. Y no se trata de eso, se trata de poder empoderarte de toda la actitud necesaria y saber que eres igual a la otra persona. Tal vez la otra persona tenga mejores habilidades, tal vez la otra persona tenga unos 500 libros leídos más que tú. Sin embargo, hay que priorizar la actitud, levantarse y la frente en alto e ir y decir, yo también puedo. Y si no lo sé, lo voy a aprender. Y estoy aquí para superar cualquier adversidad, cualquier tarea que me den. La actitud es muy necesaria y no lo dicen los libros de ayuda motivacional, de autoayuda y todo lo que puedes encontrar en redes sociales o en YouTube. Lo dice la propia vida. La actitud vale Sí, muchísimo. Tenemos genios, totalmente. genios, genios sin universidad y a veces tenemos tontos con doctorados. Y la diferencia es esa, la actitud que uno pone. Y cuando yo desde pequeño comencé a ingresar a los medios, sentí que podía estar de igual a igual con diferentes periodistas con una trayectoria Wow. grande y podía estar
conversando con gerentes, con productores internacionales y sentirme cómodo. Y parte de ello, de saber tus habilidades y saber qué es lo que te falta. Y si te faltó algo en esa reunión, en esa conversación o incluso en ese reportaje, ok, tienes 8 horas en las cuales deberías estar durmiendo, pero te quedas en la computadora a aprender, a estudiar e incluso a reforzar eso para poder ser un gran profesional. No hay ¿Y cuál excusa. ha sido en ese sentido tu mayor reto en esos primeros años? Estamos ahorita, nos estás contando un poco sobre tus comienzos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido entre tus 15, no sé, tal vez antes de ingresar a la universidad, a los 18, tal vez a los 20, al que te has enfrentado, antes de que tal vez pises grandes ligas? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? El mayor reto que tuve desde pequeño en un inicio fue el tema de la oratoria y el tema de Ya. romper este miedo a hablar ante cámaras. Y simplemente es práctica. Es práctica y práctica. En el tema de la oratoria tenemos que tener en cuenta que nuestro rostro está formado de muchos músculos y al igual que uno Totalmente. va al gimnasio, tiene que entrenarlos estos músculos y son diferentes músculos súper puntuales que tenemos en el rostro que debemos practicar, practicar, ensayar para poder tener un buen uso del lenguaje, un buen uso de la palabra y al final del día entender que la oratoria es un arte y tener en cuenta que no solamente es eso, sino también es el lenguaje no verbal. Y dentro del lenguaje no verbal no solamente es eso, sino también es lo académico de poder leer libros, leer los periódicos. Entonces es un bagaje muy amplio que uno como periodista, como comunicador social, incluso como politólogo, futuro político, debe entender. Es un abanico Totalmente, completo de sí. diferentes habilidades que uno debe practicarlas y debe ser constante. Y no solamente es tener esas habilidades o practicarlas, sino también es entender que uno debe ser y debe parecer. No solamente ser el Mm, serio en las 2 horas de noticiero o ser el serio en el momento de claro. informar, sino que también es tener ese personaje toda tu vida. No me sirve a mí un periodista que esté 10 horas en TikTok bailando y luego esté con un perfil serio presentando noticias una hora. Claro. Uno debe ser consecuente con lo que dice, con lo que hace y con lo que es. Y siento que ese es un problema muy grande en el periodismo y de muchos colegas que ahora están ejerciendo la función en la televisión. Soy crítico, lo sé, pero a partir de esta crítica espero que sean cambios estructurales en los diferentes medios de comunicación, porque es una llamada de atención total, porque están educando y la población los está viendo. Claro, pero siento que eso no solamente es en los medios de comunicación, sino también es en las empresas. Muchas veces en nuestras familias somos de una manera, pero con nuestros amigos somos de otra manera. Somos bastante incongruentes y eso lastimosamente nos lleva a no tener constancia en todo lo que hacemos, en los objetivos que tenemos, en lo que queremos lograr. Como tú decías al principio, la clave está en que tú tengas un objetivo y empieces a trabajar por ese objetivo, empieces a esforzarte por ese objetivo, pero te va a ayudar mucho que seas coherente, que piensas, sientas y digas lo mismo en todo momento para alcanzar ese propósito. Y Rodrigo, me encantaría saber en qué momento han empezado a crecer tus sueños, en qué momento has empezado, como tú decías, a tener esa mentalidad de poder trabajar para la CNN, de poder estudiar en Harvard. ¿En qué momento tú has visto que el mundo no solamente se limitaba a las cuatro paredes que tenemos, a las fronteras que tenemos como bolivianos? ¿En qué momento has empezado a crecer en ese sentido? Mira, desde pequeño uno a veces en el mismo contexto social, contexto cultural o al menos dentro de mi familia, uno piensa que va a nacer y va a morir en Bolivia. Y dentro de los primeros viajes que tuve y que tuve la oportunidad de conocer los Estados Unidos, entendí que no existe un límite para el boliviano, de que podemos ver también a raíz de diferentes personas y diferentes mentores e incluso personas importantes en el mundo que el boliviano sí puede y que si el boliviano se pone un objetivo, lo va a realizar y lo va a lograr porque nosotros somos astutos, somos inteligentes y tenemos todas Sí. las habilidades para poder competir con diferentes personalidades, empresarios, intelectuales del mundo. Estoy consciente de que en Bolivia existen pocas oportunidades. Estoy consciente que el sistema de educación en Bolivia no es el mejor de Latinoamérica, pero ahí es donde nace el reto en cada joven de poder ingresar a Exacto. Internet, de poder aprender otros idiomas, de poder moverse y comenzar a hacer su red de contactos y poder lograr sus objetivos más allá de que sean los más altos que puedan existir. Tenemos bolivianos muy sobresalientes en el mundo y uno debe preguntarse si ellos lo lograron, ¿por qué yo no?
Entonces ahí es donde comienza ese granito de esperanza, tal vez de ilusión ingenua, no lo sé, pero ahí es donde arranca la construcción de un sueño grande, grande y grande. Tienes toda la razón. Muchas veces no nos preguntamos eso, no nos preguntamos por qué otras personas con las mismas capacidades, incluso del mismo contexto en el que tú has crecido, están logrando grandes cosas y por qué tú no, por qué tú no podrías, cuáles serían las limitantes que tendrías para poder alcanzar ese propósito que tienes. Y igual, te voy a hacer una pregunta que Ninoska, que es parte de la comunidad insustituible, nos mandaba. Y ella nos decía, ¿cómo has hecho tú para vencer esas inseguridades que tenemos? ¿Cómo has hecho tú para retarte a ti mismo? Nos decías al principio que tu mamá te apoya con una frase muy buena ahí, también el entorno, lo que tú has ido trabajando, pero ¿qué hacías tú para vencer tus inseguridades, para forjar ese carácter y esa mentalidad que tienes en este momento? Caerme muchas veces. Siento que cuando me dicen ¿y cuál es la clave para poder forjar un carácter bueno? Siento que la clave de todo eso y la respuesta correcta que te puedo dar a ti, Sergio, y a todas las personas que nos están escuchando es formar los pensamientos. Eh, Margaret Thatcher decía que tus pensamientos se vuelvan palabras, que tus palabras se vuelvan acciones, que tus acciones se conviertan en hábitos y esos hábitos te formen el carácter. Y cuida tu carácter porque se va a convertir en tu destino. Los pensamientos nos forman. Y estoy seguro que si nosotros comenzamos a cultivar, cuidar, alimentar y mejorar nuestros pensamientos, va a ser simplemente el resultado inicial de poder formar nuestro carácter. Y como decía Margaret Thatcher, nuestro carácter se va a convertir en nuestro destino. Y te lo pongo en un ejemplo muy claro. Si el día de mañana alguna persona puede acercarse y te ofrece drogas, Sergio, de acuerdo a tu carácter, tú vas a decir, ¿la quiero o no la quiero? Y ese carácter ha sido formado por los pensamientos que en un inicio tú has tenido. Entonces, yo tengo un tatuaje y déjame mostrarte lo que me lo hice justo con mi hermana que representa, no sé si lo ven, unos triángulos, Ya, sí, sí. representa la divina perfección, es la divina perfección entre el cuerpo, mente y alma. Y uno debe entender eso. Debemos cultivar, crecer y alimentar nuestro cuerpo como nuestra alma y también nuestra mente. De nada me sirve tener el cuerpo más hermoso y más perfecto Sí. cuando tengo el alma vacía. De nada me sirve ser un erudito, un corcho, un Wikipedia cuando tengo el cuerpo destrozado y el alma vacía. Debe existir un equilibrio entre mente, cuerpo y alma y así vamos a poder generar resultados óptimos, vamos a poder hacer cambios buenos para nuestro país y para nuestros amigos. Un equilibrio que lo podemos ir de forma simple, pero es muy complejo, pero se lo debe trabajar, Sergio. ¿Cómo has encontrado tú ese equilibrio? ¿Qué ha sido lo que te ha formado a ti? ¿Qué ha sido lo que realmente en momentos, como tú dices, duros en los que te has caído, te ha ayudado a formar el equilibrio que tienes en este momento o que estás construyendo en este momento? Han sido dos elementos importantes en mi vida y te los digo con toda sinceridad y me enorgullezco de contarlos porque realmente estoy consciente de que la evolución es simplemente la transmisión de conocimiento. Y entendiendo que la evolución es la transmisión de conocimiento, les cuento a todos y lo digo abiertamente. En el colegio sufrí bullying, de modo que eso me ha servido muchísimo para poder entender que la frase que te comentaba ha sido fundamental en mi vida. Una mente ocupada no piensa huevadas, de modo que tenía un problema, tenía que buscar una solución inmediata y era meterme a diferentes cursos, meterme a millones de eventos y ser el mejor. Entré a la universidad, tuve un problema amoroso y entré en un cuadro de depresión. Una depresión que fue tratada como enfermedad con un psiquiatra. Okay. Y entendí también que dentro del ámbito de la depresión es exceso de energía y es tu responsabilidad entender que esa energía puede ser también plasmada en diferentes actividades y es donde me metí a diferentes trabajos, le puse más energía a ello porque tenía dos opciones, hundirme y llorar o abrazar ese dolor, entenderlo y conseguir resultados buenos y positivos. Tengo que comentártelo y lo vuelvo a decir una y mil veces, uno debe agarrar el dolor porque del dolor se aprende, pero el sufrimiento es una elección. Y son estos dos momentos tan importantes en mi vida que me siento orgulloso de poder decir, sí, yo pasé de la depresión, estuve enfermo de depresión y logré superarla metiéndome a diferentes actividades
Y nuevamente recordando la frase de mi madre, una mente ocupada no piensa huevadas. Agarra tu problema, abrázalo, entiéndelo, está consciente de ello y comienza a transformarlo, porque detrás de todas las tormentas siempre nacen las rosas más bellas y al final del día florecen. Es lo que les decía mucho a todos mis amigos. ¿Te imaginas ir a una montaña rusa en Walt Disney que sea recta? Una montaña rusa plana y recta sería súper aburrido. Y de eso se trata la vida. Las montañas rusas más divertidas son las que tienen subidas y bajadas y vas a estar en lo más bajo y tienes que estar consciente que lo único que te queda cuando estás en lo más bajo es subir. Y así va a ser una Totalmente. subida y una bajada. Y de eso se trata la vida. No te estanques en un vaso de agua porque la vida es maravillosa. Simplemente es ver con otros ojos. Y no estoy diciendo de un optimismo ciego, un optimismo que a veces a muchas personas le puedan fatigar diciendo de que hay que ser feliz, lo logremos, luchemos por nuestros sueños. No, es entender que vas a estar en lo más alto como en lo más bajo. Pero en ambos igual va a pasar. Hay que entender ello. Tu momento más feliz va a pasar, como tu momento más triste también va a pasar. Eso es la vida. Y has dicho muchas frases, Rodri, que me va a encantar igual volverlas a escuchar en el podcast que lo vamos a editar para publicar el jueves. Pero me quedo con la frase en que decías la depresión, y yo no la entendía así, pero la depresión es exceso de energía. Porque tal vez al principio de la pandemia, el año pasado, no sé, cuando a todos nos han metido de cuarentena, lo que muchas de las personas sentían en ese momento era depresión, no sabían qué hacer, tenían tanto tiempo, no sabían qué serie ver, no sabían qué más hacer dentro de sus casas. Y en ese momento fue que empezó la depresión para muchas personas y en varios países los niveles de suicidio se levantaron, se alzaron simplemente por eso, porque las personas estaban deprimidas, no sabían qué hacer con su energía. Yo mismo estaba en esa ansiedad el primer mes y ahí es donde nace el proyecto de Insustituible el año pasado, justamente en ese tipo de situaciones. Y como tú dices, tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar los momentos malos que tal vez existe un caos en tu sociedad, que existe muchas personas que están sufriendo, pero tal vez tú puedes ser esa persona que da tranquilidad, que da seguridad y que guíe a las diferentes personas a lograr su propósito. Rodrigo, ¿quiénes son tus mentores? Nos has hablado de Margaret Thatcher, nos has dado unas frases de ellas, pero no sé qué libros lees, qué películas ves, a quién sigues, quién es la persona que siempre está constantemente hablándote o dándote alguna mentoría. Me hubiera gustado tener un mentor desde un inicio, no lo tuve. Siento que es muy necesario tener un mentor porque es una persona que tiene mayor conocimiento a ti, que te pueda guiar e inclusive te pueda aconsejar qué libros leer. A lo largo de mi vida me han llegado personas maravillosas, personas de luz. Una de ellas está viendo en este momento, es Qué Diana lindo. Ancieta, y ella me decía que los libros, tú no encuentras a los libros te encuentran a ti. Y ella me sugirió leer a Jorge Bucay, que siento que ha sido un autor fundamental y elemental en mi vida, el cual es un autor argentino, el cual me ha enseñado muchísimo, no solamente del amor, no solamente de los problemas, de las frustraciones, del éxito, del fracaso, me ha enseñado a entenderme a mí mismo desde el psicoanálisis, desde la psicología, desde los momentos más oscuros hasta los momentos más felices. Y siento que esos libros, que prácticamente me los devoré toditos, han sido pieza fundamental para poder tener estabilidad emocional. Y mira, Sergio, que es bien complicado cuando hablamos de estabilidad emocional, porque eso es algo elemental en la vida de los nuevos trabajos del siglo XXI. Siento que en Estados Sí. Unidos y en diferentes países de Europa ya están exigiendo diferentes test psicológicos para ver la Ok. estabilidad emocional que tú tienes, porque incluso en Estados Unidos nos decían los CEOs de diferentes empresas, de nada me sirve tener a la persona más académica con el currículum tan intachable Totalmente. si el día de mañana va a tener una ruptura amorosa o le va a dejar el chico o sin querer, por circunstancias de la vida, va a atropellar a un perrito y luego se va a hundir en una tristeza total o en una depresión o frustración o en pánico. Y ese pánico, frustración o tristeza va a hacer que esa persona laboralmente no sea exitosa o va a llevar a fracasos grandes a esa empresa. Entonces, siento que con Jorge Bucay he logrado poder entender lo que es la estabilidad emocional y a partir de la estabilidad emocional conseguir resultados laborales buenos y un éxito en el ámbito que tú quieras estar. La estabilidad emocional es lo que debemos trabajar.
Sí, es un deber, yo creo. Es algo que tal vez en Bolivia, todavía en los colegios, universidades, no se enseña a manejar nuestras emociones, a tener esa inteligencia emocional, pero creo que depende de cada uno de nosotros. Ya las 51 personas que están conectadas en este momento y están escuchando esto, creo que debería ser parte de nosotros en este momento googlear quién es el autor de ese libro que nos ha contado Rodrigo, quién es esa persona, qué libros ha hecho Jorge Bucay, y nos está poniendo igual Diana, quién es esa persona de la que está hablando para que aprendamos sobre esto, busquemos videos. Hoy en día creo que es mucho más fácil aprender sobre esto. Hoy en día tenemos la posibilidad de buscar en YouTube, en Internet, en donde queramos para poder seguir aprendiendo. Y no me quiero saltar un poco hablando igual sobre tu mentalidad, sobre la manera en que compartes igual lo que has ido aprendiendo, pero ¿cómo ha sido la experiencia primero de trabajar para cadenas internacionales como CNN? ¿Y qué tal ha sido tu experiencia de estudiar en Harvard? Mira, trabajar con cadenas internacionales ha sido maravilloso para mí. Sigo trabajando para ellas. Mañana tengo, por este lamentable hecho que ha ocurrido en la Universidad Pública del Alto, las personas que han fallecido, que toda Bolivia ya conoce esa Sí, historia y una realmente tragedia. duele. Mañana tengo justamente transmisiones para 4 canales argentinos, tengo para un canal mexicano. Entonces, es esa emoción constante de informar al resto del mundo. En esta ocasión no va a ser tan emocionante porque vamos a estar informando acerca de un hecho trágico que está Claro. enlutando, por supuesto, al Departamento de La Paz, a la Ciudad del Alto y a toda Bolivia, a todos los bolivianos. Y no solamente eso, sino también una serie constante de hechos que están marcando la jornada. Estamos hablando de accidentes en Cochabamba, estamos hablando de Sí, feminicidios en el trópico. Entonces, de eso se trata el periodismo. Hay momentos que vas a informar noticias que van a claro. transformar a la sociedad, como también noticias que son muy trágicas. Trabajar con cadenas internacionales ha representado para mí no solamente alegría, sino también una responsabilidad grande de cargar en tu Exacto. espalda la maleta de información que llega al resto del mundo. Y no solamente para los compatriotas que están viviendo en el exterior, sino también de llevar lo mejor de Bolivia en cuestión y en materia informativa a diferentes personas que a veces, y me ha tocado por experiencia, no sabían dónde estaba Bolivia. Sí, Y Bolivia es maravillosa, más allá del acontecer político, del acontecer social que últimamente ha estado marcando la agenda noticiosa internacional. Bolivia tiene ciertas historias y un infinito bagaje de lugares maravillosos que deben y tienen que ser mostrados al todo resto el del razón. mundo. Y ahí es donde nace esa responsabilidad. Yo lo veo como un trabajo muy hermoso, muy bonito, pero también con exigencias infinitas, porque ahí es donde tú demuestras la capacidad que tú tienes y también la responsabilidad de poder informar al resto del mundo con una forma muy creíble. Y digo creíble porque creo que ha sido muy complicado para mí el tema de la edad. Han sido cientos y cientos de Exacto. trabas, tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional, de decir, hey, tengo 24 años, pero confía en mí, dame esa oportunidad y de verdad te voy a dar buenos resultados. Y bueno, así fue. Poco a poco. Pero ¿cómo ha sido los primeros días? Las primeras veces que tú, no sé, la primera vez que has agarrado un micrófono internacional, ¿cuál ha sido la primera vez que te han dicho, sí, está bien, vamos a confiar en ti? Si nos puedes contar igual un poco sobre eso. Mira, tuve la oportunidad de presentar al Papa Francisco cuando yo trabajaba en Bolivia TV, cuando llegó el Papa Francisco a la ciudad de La Paz y a la ciudad de Santa Cruz. Ok. Estuve exactamente en el último piso, en la terraza del Hotel Cortés en Santa Cruz, presentando con diferentes colegas internacionales. Yo trabajando en Bolivia TV, en ese entonces canal estatal. A mi lado estaban los de CNN Internacional, estaban los de Russia Today, estaban los de la BBC, estaban los de ¿Cuántos Televisión años Peruana. tenías ahí? Tenía 18 años y todos se Ya, wow. sorprendieron de que estaba yo manejando el noticiero nacional, la edición central, algunas entrevistas incluso con diferentes autoridades eclesiásticas. Y ahí es donde surgió justamente el interés de Diego Laje, una persona a quien quiero muchísimo. En ese entonces estaba, si no me equivoco, como gerente latinoamericano de CNN y él es el que me hizo el enlace para luego entrar primero a trabajar para La Nación, luego a trabajar con diferentes medios de Argentina y terminando como productor en el área de conflictos justamente de diferentes cadenas internacionales. Siento que en el ámbito de televisión internacional es dar
una buena imagen de tu trabajo, ser constante con lo que Exacto. dices, con lo que haces y con lo que haces. Y a partir de eso, existen muchísimas empresas que tienen departamentos, los denominados cazadores de talento, que van a ver Sí. y van a reconocer lo que eres, no solamente por la cara bonita, no solamente por el contacto que puedas tener, sino por las habilidades y el talento que tienes. Y siento que eso en Bolivia no se está valorando. Por eso estoy muy feliz de trabajar en medios internacionales, porque en esos canales siento que va a haber espacios y si no hay, yo voy a intentar abrirlos para diferentes amigos y colegas que quieran meterle duro a la academia, que quieran meterle duro al periodismo y a la práctica, y así poder intentar cambiar, si no lo vamos a hacer desde adentro, sino tal vez desde afuera, el sistema de comunicación boliviano. Tienes toda la razón, pero no ha sido algo de la noche a la mañana. Igual, ya habían pasado años, tú igual tenías esa experiencia, estabas trabajando, por así decirlo, tal vez en una empresa de telecomunicaciones importante en Bolivia y eso igual te ha ido abriendo las puertas. Poco a poco has ido conociendo gente en el momento correcto y en el lugar correcto, pero la oportunidad, la suerte, por así decirlo, se ha encontrado cuando tú estabas preparado y cuando tú tenías tal vez esa novedad que siendo tan joven estabas en ese lugar. Rodrigo, igual, en el sentido de la pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en Harvard? ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiar en una universidad tan prestigiosa? Igual me imagino que estabas bastante joven, te has enfrentado a diferentes retos en otro país. ¿Qué tal ha sido para ti esa experiencia? Tuve la oportunidad de poderme trasladar a Boston justamente para aprender inglés y estando allá comencé a mover todos los contactos que tuve, comencé a tocar una y mil veces diferentes puertas y hacer diferentes proyectos para luego terminar estudiando un experto en comunicación política y científica en esa Okay. prestigiosa universidad. Fue un área muy interesante para mí y la mejor anécdota que pueda tener es que no solamente es el sistema de educación que ellos tienen como universidad norteamericana, sino es la base de contactos que tienen que hace que eso sea lo más importante. Hay que estar conscientes que el 80% de la información está en inglés y ese 80% de información está en Internet, así que no es una excusa para los estudiantes bolivianos decir no tengo acceso a ese libro o no puedo, no me va a ir bien en la vida porque no he salido de una universidad prestigiosa. Eso es una excusa para cualquier boliviano. Toda la información está en Internet y si uno sabe usar bien la herramienta de Google o si sabe usar bien lo que es Google Academic, va a poder encontrar información muy valiosa. Siento que ese tipo de universidades a la cual tuve acceso te genera una red de contactos muy importante y fue en ese Exacto. preciso momento que entendí que si uno quiere ser tiburón, tiene que nadar con tiburones. Y es una frase hermosísima. Si uno quiere Qué ser bueno. tiburón, debe y tiene que nadar con tiburones. Y ahí comienzas a divagar y decir, ¿de qué se trata esa frase? Tal vez tenga que seleccionar mejor mis amigos, tal vez tenga que seleccionar mejor mi círculo social. Y sí, así es, Sergio. Eh, He leído muchísimos libros, e incluso me han dado muchos consejos, personas muy importantes, y todos me decían que el éxito de tu vida se determina con las 5 personas con las que más te rodea. Totalmente Entonces, cierto. chequeen bien su círculo social, sus amigos, de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Es muy importante. Parece chistoso, parece o tal vez una recomendación muy criticada, pero vean con quién se juntan, porque si quieren ser tiburones, comiencen a nadar con tiburones. Seleccionen bien sus amistades. Y nuevamente es algo que depende de nosotros. Tenemos que ser bastante racionales en las amistades que escogemos, las amistades con las que decidimos crecer juntos y también qué aportamos nosotros a esas 5 personas, qué es lo que nosotros igual estamos dando para que las demás personas sigan creciendo. No sé si en ese trayecto que ya van a ser casi 10 años desde que has comenzado, has sentido que lo has querido dejar todo. No sé si hubo en algún momento, Rodrigo, en que las cosas se pusieron tan negras, tan difíciles que quisiste volver atrás. La verdad que no. No tuve un momento en el cual pueda decir quisiera retroceder y quisiera cambiar algo de mi pasado. Creo que uno debe sentirse feliz y orgulloso de su pasado porque gracias a ello eres lo que eres ahora. Gracias a ello tienes esa sumatoria de experiencias tan amplias para poder aconsejar, para poder cambiar de rumbo, tal vez simplemente para poder hacer cambios estructurales en tu vida. Siento que uno debe abrazar ese pasado y poder entender hacia dónde quiere ir en el futuro. Pero eso se trata también de vivir en el presente.
Yo no vivo en el pasado porque me deprimo, ni vivo en el futuro porque me da ansiedad. Vivo en el presente y a partir de ese presente puedo ser feliz. Entonces, te soy sincero, Sergio, no me ha ocurrido un momento en mi vida que quiera decir, quiero retroceder para poder hacer algún cambio. Tal vez en algún momento abrazar nuevamente a mi abuelo que falleció el año pasado, pero son momentos sentimentales que uno a veces pasa. Claro, y la clave está ahí, como tú decías, poder darnos cuenta y ser agradecidos también con lo que hemos pasado para poder disfrutar lo que tenemos en este momento. Y una pregunta, tal vez ahí ya llegando casi al final de esta buena charla que estamos teniendo, que nos hacía Alex, igual otro miembro de la comunidad de nos decía, ¿cómo haces tú para encontrar la verdad? ¿Cómo haces tú para que las fake news no llenen tu mente? Y lo estoy enfocando mucho también a la personalidad. ¿Cómo haces para que el ruido que existe hoy en día no llegue a tu mente y tú primero puedas estar claro con la mentalidad que tienes y posterior a eso puedas transmitir esa información a las demás personas como lo haces en tus estados, como lo haces en tus redes sociales? Mira, en el tema de las fake news es algo que ha surgido recientemente y justamente recuerdo el momento exacto cuando vivíamos los conflictos de la gestión de Evo Morales, este problema político y social que Bolivia ha atravesado y a partir de ese momento comenzaron la explosión de todas las fake news y simplemente es como Okay. periodista y como profesional es agarrar esa noticia y verificar la fuente comenzar a verlos involucrados en ese hecho, en esa noticia, en ese comentario y llamarlos inmediatamente. Y uno tiene esa habilidad y capacidad de poder llamarlos por la red de contactos que uno va construyendo desde el primer momento. Estoy con mucha suerte, bueno, más que suerte, estoy con ciertos elementos muy importantes dentro del ámbito periodístico que son esta red de contactos necesarias para poder generar esa credibilidad. Es decir, que si el día de mañana aparece una noticia, puedo llamar a ese político, a ese senador, a ese diputado, incluso Okay. al mismo ministro para decirle, quiero la versión de los hechos tuya para poder entender y para poder publicar. Y ahí es donde también nace la responsabilidad periodística de todas las personas, de los que estamos en el ámbito, para poder saber qué publicar y qué no. Con relación a tu segunda pregunta, Sergio, me decías cómo mantener mi mente estable acerca de tanta información que a veces uno maneja, que puede ser información positiva o negativa. Déjame decirte que esa es una pregunta que muchísimos me la hacen y no sabría cómo responderte. Muchos me dicen, meditas, haces yoga, tal vez lees un libro, vas al psicólogo, Ya. vas al psiquiatra. ¿Qué pasa con tu mente? ¿Será que tal vez me encanta lo que hago? ¿Será tal vez que amo mi Eso. trabajo y eso no me afecta para nada? No sabría decírtelo, no tengo ningún secreto, no tengo nada que contar con relación a cómo mantener una mente estable con tanto flujo de información positiva y negativa. Simplemente me gusta lo que hago, duermo poco, eso sí, pero me gusta ser perfeccionista con las noticias. Y uno es perfeccionista teniendo en cuenta la responsabilidad que uno carga. Estoy consciente que hay una generación que no lee periódicos, que no ven informativos y que no está una hora y media viendo un noticiero en la noche o al mediodía. Okay, Y sí. estoy consciente de eso y es por ello que quiero meterme mucho a ese público, un público que le gusta ver historias, que le gusta ver la noticia en cuestión de un segundo, 2 segundos. Y si es una noticia muy larga, se aburre y te cambia. Entonces uno debe adaptarse a ese mercado, debe adaptarse a esa generación y a partir de ello poder hacer estos cambios dentro del ámbito de información. Pero me gustaba lo que decías al principio y lo uno igual con tu segunda respuesta, que para tener igual una mente libre, una mente limpia, tenemos que ir a la fuente de la información porque a veces dejamos que nos llegue, no sé, algún mal comentario o alguna crítica y realmente vemos que no es una persona que quiere aportar, no es una persona que tal vez de nuestro círculo cercano que quiere vernos crecer o tal vez leemos un libro y ponemos a buscar sobre la fuente, sobre quién ha escrito el libro y tal vez ese libro no era el correcto, el que debíamos leer en ese momento. Debemos ser personas que para poder tener una mente libre, una mente plena, poder ver de qué fuente estamos recibiendo también esa información para nosotros mismos y poder seguir creciendo. Rodrigo, se me está acabando el tiempo, me está gustando mucho los consejos que nos estás dando, pero me gustaría conocer no sé, tal vez alguno de tus proyectos próximos que tienes, hacia dónde estás apuntando.
Mira, los proyectos próximos que vamos a estar desarrollando, especialmente en este mes, estoy teniendo una alianza estratégica con un medio de comunicación muy grande del país. Es un medio de comunicación escrito que se está lanzando al área digital y creo que bajo esa línea podemos hacer cambios muy bonitos y proyectos muy interesantes. El ámbito digital es algo que está generando muchos ingresos económicos, como también está generando mucha información diaria. El consumismo en el Sí. área digital es cada segundo. Y también ahí es donde nace la responsabilidad de los medios de comunicación tradicionales de poder adaptarse, entender y poder ir en esa área. Siento que lo digital es el futuro. Nos lo ha demostrado la misma pandemia al Sí. saber que Bolivia no estaba preparada para ello. Entonces, los próximos proyectos van a ser digitales. Me gustaría de aquí a unos 3 años lanzar libros del ámbito periodístico y del ámbito de comunicación Mm. política. Esa es mi área. Yo estudio comunicación política. Me encanta lo que son las estrategias de campaña política, marketing político. He estado trabajando de consultor en esa área, entonces también me gustaría ir por ese rubro. No estoy diciendo que voy a ser político, estoy diciendo de trabajar para poder guiar y poder también cambiar ciertos aspectos y ciertas cosas que están podridas en la política y cómo entender las campañas electorales. Esos son los próximos proyectos. Tienes mucho todavía y la edad que tienes igual te permite tener esa energía para poder seguir trabajando. Te voy a hacer la última pregunta, Rodrigo, pero primero para las personas que están conectadas y que son parte de la comunidad insustituible, en esta ocasión voy a regalar el libro Inteligencia Emocional, justo hemos hablado un poco sobre eso, de Daniel Goleman, a las personas que le tomen una captura de pantalla a esta entrevista, a esta conversación que estamos teniendo con Rodrigo, la compartan en su estado etiquetando a Rodrigo y a mí. A esas personas les voy a regalar el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Para terminar, Rodrigo, las personas que se han quedado hasta el final son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, ¿qué hace una persona para ser insustituible? Vuelvo a la primera pregunta que me hacías, hacerlo todo con amor. Y no digo el amor a una relación, el amor a una persona, digo en el instante inicial de tu día, de levantarte y tender tu cama, hacerlo con amor, en el momento de desayunar, servir tu desayuno con amor, porque hay que estar consciente y a pesar de que suena incluso cursi, el amor atrae más amor. Y creo que la base de nuestra sociedad y de este mundo es hacer eso, hacer todas las cosas con mucha fe, con mucho amor, y van a ver que poco a poco los resultados se van a ir plasmando y el éxito va a estar presente en cada paso que uno dé. Parezco cursi, lo sé, pero pienso que a esta corta edad y con la responsabilidad que está en mi espalda es hacer las cosas con amor porque me han traído buenos resultados. Tienes toda la razón, porque el amor igual te da paciencia, el amor te permite ver creciendo las cosas poco a poco y esforzarte para que vayan creciendo. Gracias, Rodrigo. No sé si tú tienes algún consejo más para darnos. Creo que igual nos han dejado una que otra pregunta por acá. Nos preguntaban sobre la oratoria. ¿Qué consejos nos podrías dar para que alguna persona pueda empezar en esa área o pueda empezar a practicar? Súper rápido a las personas que nos están viendo, el ejercicio más común y el ejercicio que tiene muchísimo, muchísimo beneficio para todas las personas que quieran poder involucrarse más en el mundo del oratorio y poder hablar, no solamente en la reunión, en la televisión o en cualquier entrevista, es algo simple. Agarran un bolígrafo, lo limpian muy bien y se lo meten a la boca hasta el final y comienzan a hablar. Hablar, tal vez leer un libro, van a comenzar a babear, sí, mientras más babeen es mejor, abren más fuerte, comienzan a recitar mucho más. Y este es un ejercicio que lo hacían desde Platón, incluso hasta Aristóteles, cuando se metían piedras a la boca y se iban a un acantilado para poder gritar y hablar. Eso desarrolla muchísimo los músculos que tenemos en nuestro rostro y hacen, como una vez, y en un inicio de esta entrevista lo dije, nuestro rostro está compuesto de músculos y como uno va al gimnasio Claro. para entrenarlos, nosotros tenemos que también que entrenar los músculos faciales y así poder tener buenos resultados.
Toda la razón, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por esa actitud, por la mentalidad que tienes, porque como decía al principio, desde la primera vez que puedo hablar contigo por mensajes ya se notaba la mentalidad y creo que eso es lo que tenemos que expandir, darnos cuenta de que esa mentalidad está ayudando a empresas o a personas en todo el mundo a que crezcan y creo que en Bolivia hay que expandirla, hay que multiplicarla para que más personas, para que juntos podamos seguir creciendo. Gracias por tu tiempo, Rodrigo. Gracias a ti, Sergio. Gracias por estos espacios tan necesarios para poder conversar entre jóvenes, para los jóvenes y con un objetivo, poder cambiar, aunque sea por un minuto, el día o la vida de una persona, de algún colega, de algún compañero. Y estamos haciendo cambios significativos y, por supuesto, poniendo nuestro granito de arena. Gracias a ti por este espacio. Un placer. Gracias a todos los que se han conectado. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.